Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, bienvenidos. Es un orgullo para mí poder compartir con ustedes como facilitador esta serie de sesiones durante esta semana. Vamos a hablar de la disciplina social en tiempos de COVID. Como vieron, yo soy profesor en la Universidad de Illinois en Chicago y he estado viviendo aquí en los Estados Unidos por casi 40 años. Me gradué en la Universidad de los Andes en el año 1979 y después de un par de años me vine para acá. Hoy vamos a tener un cambio porque desafortunadamente tuvimos que reajustar. Pero bueno, es con mucho gusto que les introduzco al profesor Nelson Molina, compañero de la Universidad del Valle. El profesor Molina es psicólogo graduado también en la Universidad de los Andes y es especialista en opinión pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un máster y es doctor en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor asociado del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle en Cali y líder en la línea de investigación en narrativas, subjetividad y construcción social. Nelson es miembro de la Asociación Iberoamericana de Psicología Política y ha sido decano de la Facultad de Psicología en la Universidad del Valle también. De modo que, Nelson, un placer. Fabricio, muchísimas gracias. Buenas tardes también para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y en realidad pues es un gusto tener la posibilidad de abrir este ciclo de conferencias el día de hoy. Yo estaba programado para participar el día jueves y el profesor Jorge Palacio de la Universidad del Norte hoy. Pero pues por asuntos internos de justamente cómo se va gestionando la pandemia, hay una actividad en la universidad en la que el jueves no puedo estar ausente y pues ese ha sido el motivo fundamental del cambio por el cual inicio el ciclo de las conferencias que hemos pensado como disciplina social y psicología social, aportando desde algunas ideas fundamentales, unas variables que cada uno de nosotros ha pensado en las que puede hacer un aporte. Entonces voy a compartir la pantalla, voy a compartir la presentación. Permítanme un momento mientras lo conseguimos. Creo que ya está. Bien, entonces, como les digo, pues la idea es comenzar el ciclo de conferencias hoy con esta presentación que estaba para el día jueves y la he titulado Anomia y sentido de lo colectivo. Antes de empezar, yo quiero agradecer y contar un poco cuál es el origen del seminario, ya que tengo la oportunidad de comenzar. Y es hace un par de meses con los 4 colegas que vamos a compartir esta semana, junto con Fabricio, Jorge Palacio, Wilson López e Idalí Barreto, empezamos a conversar unilateralmente entre nosotros y pensamos que podríamos hacer un seminario desde la psicología social que le pudiera decir algo al tema de la gestión de la pandemia. Habitualmente entendemos estos temas muy vinculados a asuntos en el campo de la salud, en el campo de la clínica, en el campo de la prevención, pero también creo que es importante reconocer otras áreas y otros campos de trabajo en los cuales es posible o desde los cuales es posible hacer aportes. Sin lugar a dudas, la psicología social como un escenario teórico, como una parte disciplinar de la psicología teórica conceptual, tiene una serie de elementos y de variables, de categorías, conceptos que son absolutamente pertinentes y es lo que vamos a compartir. Entonces yo le agradezco muchísimo la articulación a Jorge, a Idalí, a Wilson y por supuesto a Fabricio, que ha estado todo el tiempo muy dispuesto a compartir con nosotros para hacer esta moderación, y a quienes están hoy acompañándonos, y particularmente a la Universidad del Norte, quien voluntariamente pues asumió también hacer todo el aparato técnico de hospedaje del evento. Entonces quiero comenzar, y creo que esta conferencia llega en un momento, o este ciclo de conferencias llega en un momento en el que va a pasar esto. Desde el lunes, o sea hoy, este fue un meme que salió muchísimo en estos días en Colombia, porque mañana o ya este fin de semana, depende de la ciudad,
comenzó una apertura ya no gradual, sino completa de todos los ámbitos económicos y sociales. Y salió este meme: desde el lunes saldrán todos a la calle, quien llegue a diciembre gana, que comience el juego. Creo que este meme resume buena parte del sentido y del espíritu de proponer este seminario. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de cómo desde la psicología social podemos hacer un conjunto de hipótesis, de explicaciones y de propuestas que nos permitan desarrollar estrategias de intervención, estrategias de prevención y fundamentalmente de contener todo esto que nos está sucediendo. Hay una gran expectativa en relación con cuál va a ser el comportamiento. Utilizamos palabras coloquiales como que es probable que venga el desmadre, que ahora sí todo ya se fue para el mismísimo. Entonces, no tenemos posibilidad en un momento determinado ahora más que esperar cuáles van a ser las cifras de infecciones a 2, 3, 4 semanas para saber si aquellas condiciones de disciplina social que se nos imponen en este momento vía la salida y el levantamiento de restricciones que han estado durante una cuarentena absolutamente flexible y bastante desdibujada en muchos momentos, pues vamos a ver si van a funcionar o no. Uno supondría que de marzo a septiembre hemos podido aprender cuáles son las estrategias de prevención, cuáles son las acciones que nos deben llevar a cuidado, al autocuidado, al cuidado colectivo, y vamos a ir en esa dirección esperando qué es lo que va a suceder con las cifras. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos estas condiciones: extremar las medidas de prevención. Posiblemente la palabra que más ha salido en este tiempo es el autocuidado. Y en esas características del autocuidado, pues tenemos estas 4 medidas de prevención que aparecen, que uno diría, si se siguen, teórica y técnicamente no debe pasar nada, ¿sí? Hay muchas personas que han estado en el ámbito de salud, en el liderazgo de servicios educativos, funerarios, de gestión de alimentos, que siguiendo estas medidas han logrado salir inmunes durante estos 5 o 6 meses de la pandemia en Colombia. No obstante, ahora vamos a salir los que estamos cansados de estar absolutamente encerrados. Una estudiante me decía por allá en mayo: profe, ¿qué va a hacer cuando lo dejen salir? Y mi respuesta fue quedarme en la casa. Es decir, ahí no contesto solamente como analista, como científico social, sino contesto como persona frente a una serie de temores y de dudas que tengo de cómo va a funcionar. Entonces, hoy en día, cuando miramos las medidas de prevención, tenemos esas condiciones que nos preguntamos: ¿lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer bien? Y vamos a procurar que lo haga yo y lo hagan las personas que están a mi alrededor, conocidas o no conocidas, y las personas que están justamente incluso no conocidas, con las cuales debería tener un compromiso en el plano social y colectivo. El uso de la mascarilla, yo he venido sosteniendo que la mascarilla muchas veces se está volviendo no en el elemento de protección, sino como un accesorio de belleza, estilo gargantilla, donde lo llevan muchas personas. Cuando he salido a algunas cosas de mi casa, he contado en un radio muy cercano de 2 kilómetros, 1 kilómetro, más de 50 personas sin mascarilla o sin el uso adecuado de la mascarilla, lo cual a mí particularmente me llena de profundos temores. El lavado frecuente de manos es una práctica de higiene que hay que incorporar al conjunto de hábitos de autocuidado. El distanciamiento físico, hemos hablado en muchos espacios de la importancia de la categoría de distanciamiento físico y no de distanciamiento social. Y ya comenzamos a hablar también de la desinfección de superficies, es decir, de las manijas de las puertas, de los escritorios, de las barandas, de puertas, de un montón de superficies por donde ahora van a circular muchas más personas de las que no habían circulado o no han circulado en 5 o 6 meses. Ayer casualmente en Caracol Televisión están haciendo una propaganda que me pareció muy interesante sobre las 3 Cs para mirar el tema del autocuidado, para que uno tenga presente cuándo debe extremar esas medidas de autocuidado. Cuando los lugares son muy concurridos, cuando los espacios son muy cerrados o cuando tenemos contacto físico muy cercano. Es decir, esas 3 características son, por decirlo así, condiciones de riesgo frente a la probabilidad de adquirir el virus. En eso estamos hoy en día. Y la pregunta que tenemos todos en el país es: ¿lo vamos a conseguir?
¿Lo vamos a hacer bien? ¿Será que somos lo suficientemente responsables para hacerlo? Y creo que esta semana las categorías que vamos a proponer nos van a ayudar a pensarlo y la respuesta la vamos a tener a final de septiembre, a final de octubre, a final de noviembre y probablemente con la posibilidad de retorno a la calle. Yo he de decir antes de continuar que no soy optimista. No soy optimista frente a esto, en parte por lo que les voy a contar y porque definitivamente lo que uno comienza a ver alrededor del mundo, no solo en Colombia, es que los rebrotes son una condición que está a la orden del día, que países como Brasil, como Estados Unidos, tienen picos en meseta muy sostenidos y eso probablemente es lo que suceda en Colombia, es decir, Colombia lleva ya un poco más de un mes y medio donde no baja de 250 muertos y fluctúa en un rango de 250, 350 y el nivel de infectados que reportan por día, que no son las pruebas del día, pero sí que reportan por día, no baja de los 9,000 casos diarios. Entonces, estamos en un pico en meseta sostenida y vamos a ver qué pasa. ¿Qué días en una conferencia también, una reunión, preguntaba a una persona que escuchaba que si esta gestión de la pandemia era un asunto biopolítico y cómo prevenirlo, cómo evitarlo, lo que sea. Entonces quiero empezar por acá para comenzar a dar línea conceptual en el ámbito en donde quiero desarrollar la presentación. Sin lugar a dudas, yo creo que la gestión de la pandemia es un asunto biopolítico, por dos razones sencillas, y no se puede evitar. Yo creo que la lógica Foucaultiana sobre biopolítica pues tiene que ver, cuando Foucault la propone o a partir de donde la propone, con una serie de condiciones que están vinculadas a una época particular, y es cómo la política gestiona la vida y las condiciones de la vida, porque mantener la vida da soporte a otro montón de esferas de lo social, entre ellos lo político, lo económico, lo cultural. Bueno, eso creo que es una condición innegable, y las ciencias sociales y las ciencias naturales creo que constituyen herramientas, condiciones para gestiones biopolíticas, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una constante, no lo podemos evitar. Y creo que lo que tenemos por delante como reto es justamente explicar las condiciones biopolíticas. De otra manera, creo que estaríamos ante una condición tecnopolítica. Me explico. Si a nosotros no nos interesa preservar la vida y que pase lo que pase, claramente el eje de la vida queda desplazado por otro eje, cuya hipótesis para mí sería el eje técnico, que es el que comienza a aparecer con la cuarta revolución industrial, ¿sí? Entonces, mientras la vida nos importe, mientras nos importe el mantenimiento con vida de los seres queridos, mientras nos importe el sistema de salud, claramente estamos en un ámbito biopolítico y las disciplinas científicas haremos los aportes que sean del caso, no solamente porque son científicas y hablan de un elemento importante, sino porque a nosotros como personas la vida nos importa. O sea, cuidarnos de alguna forma nos importa, hablar de la prevención nos importa, y en ese orden de ideas explicar por qué funciona o no funciona, hace parte justamente de todo ese gran dispositivo biopolítico. Entonces creo que esta es una camisa de la cual no tenemos salida, estamos ahí atrapados, y eso no significa que sea bueno ni malo, sino el reconocimiento de una condición en la cual estamos operando con nuestras reflexiones. Parte de ese elemento biopolítico pues es este decreto, el decreto 1168 del pasado 25 de agosto, en el cual se abre el país a partir del 1 de septiembre con una nueva categoría que está claramente definida, que es el aislamiento selectivo. Ya no estamos en aislamiento obligatorio, sino en aislamiento selectivo, traducido en autocuidado, o como lo decía el meme del comienzo, en sálvese quien pueda. Y es ahí donde entra la psicología y una disciplina como la psicología social, con sus conceptos, con sus categorías, a hacer propuestas. Yo tengo una hipótesis con esta conferencia y es una conferencia del orden conceptual. No tengo datos, estoy trabajando en la construcción de datos, en la construcción de un dispositivo empírico para tener datos. Quienes tengan familiaridad con el concepto y la categoría de anomia pueden tener bastantes preguntas al respecto del uso de la categoría, porque históricamente ha sido muy cuestionada, no solo desde la psicología social, sino desde la sociología o la misma ciencia política, y es acá donde quiero hacer un quiebre
en relación con el uso de la categoría. Y me van a permitir leer la hipótesis para irla explicando parte a parte. La anomia en contexto de COVID se deriva de condiciones de subjetivación política, económica, relacional y normativa. Es decir, que la anomia la vamos a entender particularmente como la consecuencia de una serie de condiciones de contexto históricas amplias. Esa es un poco la idea. Y esas condiciones de contexto, voy a introducirlo apenas con la palabra, se llama neoliberalismo, ¿vale? Es decir, el neoliberalismo será esa condición que nos permita hablar de la anomia como una hipótesis explicativa de las posibilidades de disciplina social en este momento. ¿Por qué es importante? Porque es que la disciplina social, y lo voy a decir en términos que conectan con otros repertorios dentro de las ciencias de la salud y la psicología, la disciplina social tiene que ver con una adherencia de comportamientos para la prevención. Y esa adherencia de comportamientos para la prevención, en este caso, no es una adherencia de comportamientos estrictamente individuales, sino que tienen implicaciones del orden colectivo, incluso en el espacio público. Por eso es tan importante y es tan diferente de la gestión de otras epidemias, como por ejemplo la de VIH hace 30 años cuando empezó. Pero el tema del VIH quedó restringido al ámbito privado, por vía de la sexualidad o por vía del ámbito sanitario, con otro tipo de procedimientos que eran riesgosos. Pero en el caso del COVID está en el ámbito público. Y en el ámbito público implica unas condiciones relacionales diferentes que no son del ámbito privado, sino que son del ámbito visible, por decirlo de esa manera. Entonces, esto significa que vamos a mirar la hipótesis de la anomia lejos de la manera como ha sido estudiada habitualmente. Y lejos de la manera como ha sido estudiada habitualmente es la estructura social, como lo dice al final de la diapositiva. Es decir, la estructura social lo podemos llamar por clases sociales, lo podemos llamar por sectores económicos, lo podemos llamar por esa categoría que existe en Colombia y en ningún otro lugar del mundo, que son los estratos socioeconómicos. Es decir, esas condiciones de estructura social son las que históricamente han explicado la anomia. En este momento la hipótesis es que vamos a salir, o propongo salir, de la idea de estructura social para mirar la anomia como fenómeno, pero derivado de otra serie de causas de contexto un poco más amplias, para no generar una lógica reduccionista que oriente la anomia a determinados sectores sociales, genere nuevamente una situación de exclusión y de unas superioridades que justamente es lo que estamos intentando evitar. Esa ha sido la lógica habitual de anomia hasta hace unos 10, 15 años, que me he venido encontrando trabajos que incluso son afines a la hipótesis que estoy proponiendo. Cuando digo esto, entonces, no puedo dejar de ir, para quienes se están aproximando a la categoría por primera vez, al origen de la categoría. El origen de la categoría viene con Durkheim, el sociólogo, y luego posteriormente también Merton lo retoma. Pero es mucho más que una etimología, y he querido llamarlo así, mucho más que una etimología, porque no es algo que no tenga normas, sino es algo sin normas en relación con, ¿vale? No es un fenómeno aislado, e incluso es diferente de la anarquía, que es el no reconocimiento de alguna estructura, pero la definición de otra. Entonces, es interesante mirar lo que ya señalé hace un momento, que señala Merton. Algunos autores y algunos textos de Merton hablan o se definen a partir de la categoría del síndrome anómico, porque lo habla como comportamientos, actitudes en el orden sociológico, en el orden psicológico, e incluso trabajos previos a Merton, después de Durkheim, llegan a considerar que la anomia podría llegar a tener alguna relación etológica con algunos comportamientos como especie. Hoy en día es difícil rastrear esa hipótesis. Pero fundamentalmente la idea de Merton es que la estructura social es la principal causa de anomia. Y lo señala de esta manera, que la anomia se debe a un entorno institucional solitario, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante, y es que la anomia es producto de una ruptura, de una desconexión
de lo singular con lo colectivo, de lo singular con lo institucional, de lo institucional con lo estatal, o si lo queremos de lo institucional con lo normativo de lo colectivo. Es decir, el individuo queda completamente desencajado, o la norma no encaja en el individuo, como lo queramos ver, para poder llevar adelante un proyecto del orden colectivo. Entonces, la anomia es un entorno institucional solitario, debido principalmente a la pérdida de interés por parte de los individuos, como consecuencia de no estar a la altura de las expectativas culturales, una vez que se han roto los lazos con las comunidades anteriores o antiguas. En la traducción original es all communities. Entonces, hay una desconexión, y en Colombia creo que es importante introducir la idea, lo mencionaré más adelante, que este no es un fenómeno que deviene solamente con el tema de la infección y de la pandemia por COVID. Creo que es un asunto mucho más estructural que encuentra en las condiciones de la pandemia un escenario para desarrollo mucho más fuerte. Horwich, en el año anterior, el año 2019, tiene un artículo tremendamente interesante que está referenciado en la parte baja de la diapositiva, donde vuelve sobre este autor, sobre Teimouri, y además Merton, con algunas ideas que son interesantes en esa explicación de la anomia. Y Teimouri dice, va a señalar que suele surgir ante cambios rápidos o crisis, y he colocado aquí en negrilla aquellas condiciones que están sucediendo con la pandemia, con COVID. Entonces suele surgir ante cambios rápidos o crisis, es decir, el 27 de febrero estábamos absolutamente convencidos de que pues esto era una cosa que pasaba en China. De hecho, un avión de la Fuerza Aérea va hasta Wuhan, trae personas, las aíslan, y estas personas dicen, quiero estar en Colombia porque es mucho más seguro, y a los 2 meses las cifras en Colombia eran mucho más altas que las de Wuhan y todo China en sí mismo. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar y hemos seguido actuando emergentemente ante lo que está proponiendo en la situación de COVID. Se relaciona con el estado de una sociedad a través de individuos donde sus condiciones y políticas se quiebran. Por eso digo, se quiebran y hay una pérdida de confianza y de estándares morales. Esta es una de las principales críticas o observaciones que se han hecho a la categoría de anomia, que puede ser una categoría de élites, de hegemonías, ¿vale? Pero creo que esos estándares morales no son otra cosa que lo que podría llamar a la cortina la ética mínima. Creo que con unos referentes de ética mínima esta cuestión sería diferente. No es la gran moralidad en clave de Rawls, por ejemplo, a nivel de justicia, de John Rawls, que son los grandes estándares morales, sino de las éticas mínimas que nos propone Adela Cortina. Y Merton dice que la anomia es probable que ocurra en una sociedad, y ojo con esto, donde las aspiraciones sociales aceptadas no se alcanzarán a través de los medios legítimos por amplios sectores de la población. Wilson López, pues también el fin de semana pasado, hace 8 días, en la conferencia de Psicología y COVID en Derechos Humanos, hablaba sobre los temas de desigualdad, y Dalí también atrajo los temas de desigualdad, los índices Gini sobre todo este asunto. Es decir, creo que estamos hablando de esto. Unas aspiraciones sociales que no hay medios para alcanzarlo porque la educación no alcanza, porque la salud no alcanza, porque la cultura no llega, porque no hay universalidad en este tipo de derechos básicos. Y eso genera rupturas de que cada quien lo hace a su manera, quedando completamente desconectado de un referente un poco mayor. Y esto deja al individuo ante la condición de tener que resolverse su existencia en lo relacional. Y sigue el mismo autor señalándonos algunos elementos sobre anomia. Teimouri dice, está asociada con la desidentificación frente a un grupo supraordinado. Entonces, claramente, podríamos llamar las élites, los partidos políticos, los mismos de siempre, y aparecen unas identificaciones con grupos, si lo queremos, un poco más horizontales, menos estructurados, pero llenos de fuerza muchas veces. Lo que llamaríamos todo el fenómeno del narcotráfico y de la cultura que nos ha dejado el narcotráfico y la violencia en Colombia, donde las cosas se resuelven por vías atajos, vías mucho más cortas que vías institucionales. Entonces, esa es la desidentificación del grupo supraordinado. Ese grupo supraordinado, ese grupo mayoritario, ese grupo de élite, es visto como una fuente de identidad negativa, porque no gestiona la armonía social. Miremos hoy en día todas las críticas que hay hoy a esta hora en Colombia
frente al préstamo que le hace el Estado colombiano a Avianca, por ejemplo, o frente a la falta de equilibrio en los tres poderes públicos del Estado en el país. Esos serían elementos de gestión inadecuada de la armonía social. Tampoco estoy apelando necesariamente, y aquí quiero hacer la salvedad, a que la armonía social en la clave de las teorías de los 60 del equilibrio. Estoy hablando de una armonía social, de una gestión, como lo llamaría Lederach, una gestión armónica de los conflictos, ¿vale? Entonces hay una pérdida percibida de confianza social y una frustración derivada de la sociedad atribuible a dicho poder, ¿vale? Entonces, finalmente, uno podría llamarlo como parte de una desesperanza aprendida, como lo diría Seligman, o como lo diría Oscar Lewis, la antropología de la pobreza, mil cosas que podrían parecerse en hipótesis. Pero aquí no estamos hablando del fenómeno, sino de la forma como el individuo tiene que gestionar esta ruptura, porque no hay una conexión ética, una conexión moral mínima con esos elementos colectivos que de funcionar darían del todo una posibilidad de coexistencia y de autocuidado. Es aquí donde cae el tema de COVID y lo voy introduciendo para que el tiempo después no me pase factura. Ese nivel de coexistencia con COVID sería lo que en un momento determinado da la posibilidad de hablar de disciplina social o que no la tengamos vía anomia. Entonces, Horwich tiene este esquema que me parece muy interesante y me lo encontré en este texto del año anterior, del año 2019, en línea con la hipótesis que estoy trabajando en lo particular, y en la búsqueda de referentes teóricos, pues me encontré el artículo y el esquema. Y el esquema tiene que ver fundamentalmente con lo que estoy explicando. Plantea que existen unas correlaciones positivas sobre estos elementos. El neoliberalismo con la anomia, y el artículo, a quien le interese, pues tiene dos trabajos empíricos que demuestran estas correlaciones del orden positivo, estas asociaciones positivas. La anomia con reacciones negativas, es decir, reacciones ante la injusticia, reacciones de tristeza, reacciones de desesperanza, reacciones de amenaza. Casi que uno podría en este momento sondear el clima emocional, el clima moral del país sobre estas cuatro características, y seguramente están asociadas, y puede ir uno haciendo unos niveles de cuestión, unos niveles de asociación, perdón, que nos expliquen la cuestión. Hay un antielitismo en la medida en que esas élites, esos grupos hegemónicos no representan, no son grupos que orienten, que tiren línea moral, que tiren línea ética, y obviamente pues hay una relación con el neoliberalismo que explica parte de ese antielitismo en la medida que es un modelo social que ya voy a entrar un poco a describir. Pero ese neoliberalismo, lo tomo del artículo, la manera como está escrito, es una percepción de una sociedad fragmentada, con pérdida de confianza y solidaridad. Yo quisiera que nos quedáramos fundamentalmente con esas dos pérdidas, de confianza y solidaridad por la fragmentación. Entonces, claramente, si yo estoy fragmentado, no tengo con quién ser solidario. A veces ni siquiera con el que está cerca. Y esto vale la pena pensarlo en la medida de a quién afectan las medidas de no autocuidado que seguimos en el día a día. Entonces, finalmente, este esquema de Horwich a mí me parece que es tremendamente claro en la hipótesis que quiero sostener y que señalé al comienzo. Es decir, el neoliberalismo es ese gran contexto, esa gran atmósfera que a partir de políticas, de micropolíticas, va generando una serie de transformaciones que lo que hacen como última instancia es el deterioro del Estado, el empoderamiento de lo individual y la fragmentación de lo colectivo. Yo creo que ese finalmente es el tema con el neoliberalismo y que hoy en día se ha visto muy, muy afectado vía pandemia. Entonces coloco esta afirmación, que no es otra cosa que la justificación de este análisis, con una foto de las famosas fiestas que han tenido los famosos, los artistas, los políticos en este tiempo en el país, y que además presumen de ellas en redes sociales. Y la pregunta que nos hacemos y que me hago yo particularmente es importante el análisis de la anomia para responder la pregunta que tenemos hoy. ¿Por qué las personas no siguen las medidas de protección y prevención? Yo sí lo hago, ¿por qué los demás no?
Esa pregunta que incluso con indignación, con rabia, con molestia hemos expresado, yo lo hago, ¿por qué el otro no? ¿Qué pasa con el otro? Una hipótesis, no la teoría, una hipótesis es la existencia de condiciones anómicas, es decir, una desconexión de una norma, de una ética mínima colectiva que nos permita una vinculación de autocuidado y de cuidado. Aquí están las fiestas que les señalo justamente otra foto sobre esto. Anomia y COVID. Entonces le escuchaba a una colega que el esposo tiene un restaurante y que abrió el restaurante hace muy poco, decía, pero es que a ver, cuando uno hace el DOFA, el análisis de riesgos de un restaurante, pues a quién se le ocurre pensar que va a haber una pandemia. Aquí no teníamos ni idea de esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí empiezo a retomar los elementos teóricos que definen anomia. La primera, una situación de crisis. Es decir, claramente estamos ante una situación de crisis que nos está apareciendo. La quiebra de pérdida de estándares morales, por supuesto, es decir, cuando nos dicen que tenemos que enfrentarnos y desarrollar una nueva normalidad, una nueva cotidianidad, estamos ante eso. Estamos ante eso. Ustedes lo recordarán, lo habrán visto por prensa, la gran discusión si se podían abrir o no los moteles en Cali. Una discusión que puede parecer risible, ¿sí? Absolutamente risible. Pero claro, el tema del motel, en este caso, configura la vigilancia sobre una situación de relación que habitualmente suele ser oculta. Yo creo que la mayoría de parejas que acuden a los moteles no son parejas estables y permanentes, ¿cierto? Y el problema ni siquiera es moral respecto a lo que sucede en el motel. El problema es que son dos vectores que se encuentran con la posibilidad de traer el virus y seguir la cadena de transmisión y de contagio el uno con el otro. Entonces no hace falta hablar de grandes colectivos, también hace falta tener en cuenta el tipo de comportamientos y de consideraciones específicas que debemos tener frente a esto, ¿sí? Y ejemplos sobre ello podríamos señalar muchísimos que estoy seguro que podemos recoger entre quienes están siguiendo la conferencia, porque al día de hoy, 6 meses después de haber dado el banderazo de pandemia por la OMS, la mayoría de nosotros ya conocemos algunos casos, bien de infectados, bien de personas sintomáticas y o bien de personas fallecidas en el entorno más o menos cercano. Entonces, eso nos pone ante una quiebra de estándares. Aló, Nelson. Él me contó que estaba cayendo un diluvio allá en Cali, donde él está. De modo que me dijo ahí, espero que no se me vaya a cortar el internet. Vamos a ver si logramos que Nelson se nos una otra vez. Eso está muy interesante, oiga, realmente. Porque este asunto, lo que me trae a la memoria, es toda esta historia de que nosotros en Colombia siempre hemos visto que los que están arriba roban y hacen cosas y abusan del poder y están deformando los valores morales del país. O sea, ¿dónde está el ejemplo de moralidad? Entonces nos encontramos que todo el mundo roba, todo el mundo trata de abusar y eso degenera todo. Muy grave. Yo no sé, porque eso lleva años. O sea, yo he estado por fuera de Colombia por casi 40 años y sigo oyendo que la situación no cambia. Y si los de arriba roban, entonces, ¿qué? ¿Y en dónde se quiebra todo? O sea, ¿quién es el ejemplo que nos dice, no, tenemos que ser dignos y honrados y respetuosos? ¿Qué pasó con todo eso? Es muy difícil pensar que nuestro país tiene esas pautas tan negativas y que vemos esas distorsiones y esos abusos.
y que lo peor es que vemos que les va muy bien. A mí siempre me ha impresionado ver cuando oigo de la administración de Uribe que casi todos los que trabajaron con él están en la cárcel o fueron acusados de crímenes. Me parece increíble. ¿Cómo podemos, una de las preguntas que yo le quiero hacer a Nelson es, ¿cómo podemos como país tratar de parar esto? ¿Qué se puede hacer para evitar ese mal ejemplo y prevenir que la gente haga cosas malas y abusen de su poder y no cumplan las reglas y miren a ver qué se van a robar? Porque así no podemos seguir. El país no puede funcionar así porque ¿cuánto del presupuesto se pierde? ¿Cuánto del presupuesto se roba? Y la necesidad masiva. Espero que podamos regresar a Nelson pronto, porque me parece muy interesante oír lo que él nos puede compartir sobre esto. Alguien me pregunta cómo está la situación aquí en Estados Unidos. No sé si ustedes han oído, pero la cosa más interesante y trágica que ha pasado aquí es que primero la población más impactada fueron los pobres de los ancianatos, y la mayoría de ellos eran negros y viejitos, y algunas personas, muchas personas con discapacidad. Ese fue el primer grupo que se impactó más. Hoy en día, el grupo más impactado son los latinos, porque ellos están trabajando, porque ellos tienen que trabajar para sobrevivir, y si no trabajan, no comen. Entonces, se están infectando, y se están infectando en una forma masiva. Y entonces hay varios grupos que caen ahí. Hay unos grupos de personas que no tienen papeles y ellos no pueden acceder a los sistemas porque muchos de ellos no saben si les van a cobrar o no les van a cobrar el tratamiento. Y aquí, en Estados Unidos, hoy en día, no soy un experto en eso, de modo que puedo estar equivocado, pero la última vez que yo oí, un día en cuidados intensivos puede costar de $15,000 a $20,000 el día. Entonces, imagínense. Si usted no tiene seguro, ¿cómo va a pagar eso? Y si usted no tiene documentos que el gobierno le va a dar salud a través de una cosa que se llama Medicare o Medicaid, que es el servicio de salud para los pobres, yo no sé. ¿Usted qué hace? Hace unos días me llamó mucho la atención. Un grupo de inmigrantes de Centroamérica los sacaron en la tele y ellos dijeron, nos vamos de regreso a El Salvador porque aquí esto está muy peligroso. Mis amigos están muriendo, están enfermos y no saben, y no podemos pagar. Ellos están sin documentos. Eso dijeron. Muy difícil. A ver. No sé si hemos logrado oír algo de Nelson. Parece que la situación allá en Cali está complicada. Sí, de modo que la situación aquí en los Estados Unidos es una situación de clase. Las clases marginales están siendo más impactadas. Yo le iba a mencionar a Nelson que a mí me llamó mucho la atención que parte del origen de la pandemia allá en Colombia, alguien me lo comentó, habían sido los niños ricos que regresaron de Europa cuando la crisis estalló, sobre todo los que vinieron de Italia. Y bueno, Nelson mencionó un avión que trajeron de la China, imagínense. Ya estamos. Hola. Hola, acá estoy de nuevo ya. Ok, bueno. Un salto de luz. Pasan las cosas, bueno. Sí, claro. Entonces, ¿continuamos? No, sigue. Yo les estaba comentando el hecho de que había oído que allá en Colombia parte del problema lo causaron fue los niños ricos que vinieron de Europa.
porque ellos eran los que tenían la infección. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues en parte porque finalmente son los transmisión, por supuesto. Voy a compartir pantalla entonces para continuar. Permítanme un segundo. Por favor, confirman si ya se ven. Entonces, pues estamos ante una quiebra de pérdida de estándares morales, sobre todo en nuestras cotidianidades. Entonces, creo que lo importante es que nos planteemos, y estaba diciendo que mañana que se abre todo de nuevo, si nos planteemos que queremos volver a la misma cotidianidad de antes, es decir, todos estamos esperando que nos den luz verde para salir, y esa luz verde para salir será de nuevo trancones, desplazamientos que habitualmente hemos estado haciendo estos meses muy contados, de 20 minutos, 15 minutos, volverlos a hacer en una hora y media, de ida, de vuelta. ¿Queremos eso? Hacer una serie de gastos completamente diferentes. Hay una quiebra de un montón de cosas que nos pone de presente la situación del COVID y que de la manera como lo gestionemos puede suponer en un momento determinado pues parte de esa quiebra de estándares morales. Otro, que es otro de los elementos conceptuales, ya he dicho que las aspiraciones sociales que no se alcanzan por ellos legítimos. Y aquí quiero señalar estos puntos como una manera de reforzar lo que ya he venido diciendo. La lógica del emprendimiento es una lógica que se ha vuelto absoluta, generalizada, hegemónica, y antes lo que era necesario, hoy es un emprendedor tiene unas características particulares, una lógica diferente. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿alcanza para todos los emprendedores alcanzan ese nivel de desarrollo? Entonces, el tema del neoliberalismo nos lleva a una pérdida del espacio del Estado hacia lo privado. Lo público y lo colectivo, que está por todos, deja ese gran elemento y que matiza muchos elementos para ir perdiendo ese elemento común y volviendo cada vez singular en otro extremo, el individualismo. Sí, pues creo yo que la psicología juega un papel muy importante con esto que Nicholas Ross ha llamado el complejo sí. Es decir, y que los grandes analistas de los efectos políticos de la psicología han marcado. En América Latina está Alberto Merani, es decir, no hace falta, y Merani también en América Latina lo señaló, es el complejo sí, ese error instrumental de la psicología por la individualidad fuera de las relaciones colectivas. Entonces, probablemente algunas personas que cuando comencé la conferencia, pues yo qué de psicología estaba hablando de una variable absolutamente activa, nacional, pero es justamente una de las cosas que nos ha dejado entender que todo es individual y en la medida que lo individual exista, vamos por buen camino a la materialización más importante y libertad. Y de otro lado, pues entonces tenemos que gestionarnos a nosotros mismos, los self o los autos. Pero sobre esta definición teórica de las sociales alcanza por mí, que ya tuvimos en época de que creo que lo leemos muy bien, para los más jóvenes son muy conocidos. Rodrigo Deno Futuro, en película, y no nacimos para semilla de Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, pues que antes de ser alcalde también era una persona académica. En estos textos, pues justamente uno puede suponer que la conclusión es la manera como ciertas personas, jóvenes en particular, tienen aspiraciones sociales que no se alcanzan por medio de legítimos y por eso la vía no legal, la vía no ética, es la vía de atajo para conseguirlo. Generando además una explicación del orden ético que la justifica. ¿Sí? Lo hago por mi mamá, lo hago por mi futuro, lo hago por mis hermanos, donde además la expectativa de vida es muy corta. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar la vida profesional, estaba todo el tema del SIDA fuertemente marcado,
y le decíamos a las personas, hombre, cuídese porque esta infección lo puede tener a usted 8 años asintomático, no una semana como el COVID, lo puede tener 8 años asintomático y después se va a morir. Y la respuesta de muchas personas vinculadas a medios violentos es, mire psicólogo, qué pena con usted, pero es 8 años, eso es un exceso de vida. Yo lo máximo que puedo pensar es si llego vivo al fin de semana, al año, a los 2 años, y en la vida del sicariato llegar a los 21, 22, 23 años, era ser alguien que ya había superado de lejos la expectativa de vida. Entonces debemos reconocer que en Colombia tenemos un escenario donde esto sucede. Los asesinatos políticos en Colombia de los últimos años, el conflicto político armado, más la inyección política, económica, violenta del narcotráfico, generan un escenario donde esta ruptura está más que clara. Luego, pues la desidentificación con estos supragrupos. Nosotros tenemos unos referentes colectivos que nos parezcan importantes, a los cuales podamos seguir, y en esto tienen una responsabilidad enorme, creo yo, los medios de comunicación. ¿Sí? Es decir, el presidente sale y señala lo que se dice, pero el problema no es el presidente solamente. El problema es que nosotros tenemos unos medios de comunicación incapaces de crear vínculo social. Y coloco 2 ejemplos particulares, y me disculpan si soy de pronto un poco agreste con lo que voy a decir. Pero el humor en Colombia, que vemos a partir de Sábados Felices, es un humor basado en la deslegitimación, eliminación y violencia hacia el otro. Entonces, el humor del colombiano es un humor que rompe y no que construye, no de un vínculo. Es un humor basado en la burla del otro, no de la situación, del otro, ¿sí? Y un programa como Susos, los domingos en Colombia, en prime time, pues es un programa que tampoco genera esos vínculos porque todo es burla y encontrando siempre la forma de reírse del otro porque el otro no tiene. Cuando digo no tiene económicamente, no tiene socialmente, no tiene esa malicia y un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos en nuestra televisión programas capaces de generar identificaciones positivas. ¿Vale? En este momento lo decía, porque es un profesor el que lleva el tema epidemiológico en España, si me olvida el nombre de él en este momento, hace 2 semanas salió a decir que le pedía por favor a los influencers que ellos fueran quienes dijeran todas las condiciones de prevención y de disciplina social para contener la pandemia. Hombre, pues en Colombia de pronto no estaría de más que algunos influencers lo hicieran, pero no solamente los Daniel, ¿sí? Influencers de muchos órdenes. O sea, que salga Maluma, nos caiga bien o nos caiga mal, que salga Sebastián Yatra, que salga Las Karate, un montón de cosas, porque estamos desidentificados, estamos muy fracturados. Y en este momento quienes han salido públicamente a hablar de la epidemia, no creo que tengan las identidades más favorables que generen la afiliación y generan efectos polarizantes. Entonces no hay confianza en lo colectivo, por lo fragmentado. Porque la manera como nos hemos ido gradualmente incorporando en esas lógicas neoliberales ha sido una lógica de fragmentación. Entonces, lo que quiero concluir, y esta es la imagen que vimos tristemente del primer día sin IVA, y es que COVID pone en evidencia una forma social que tiene en detrimento su sentido colectivo de vinculación y empatía. Aquí coloco otra categoría al final que es empatía, no quiero entrar sobre ella porque tendría otra discusión muy amplia. Pero el COVID pone en evidencia una forma social que está en detrimento, donde lo colectivo no funciona, donde lo colectivo no cohesiona, porque lo colectivo está perdido en la medida en que yo no tengo nada que ver con el otro. Y la anomia lo explica. Ese es el interés que tengo particularmente en esta presentación. La anomia explica esa ruptura justamente por la distancia que hay en la identificación, por la crisis que hay y porque no existe a partir de los referentes colectivos unos canales a través de los cuales sea viable la consecución de las metas personales en lo colectivo. Entonces, ya casi para ir terminando, yo diría que en este momento una reflexión como la que estamos llevando adelante, lo que nos debe conducir es a generar condiciones relacionales significativas, ancladas en una ética mínima,
donde el vínculo articule la prevención. Es decir, que yo entienda más allá de que si yo me pongo la mascarilla correctamente, la uso el tiempo que la debo usar, no permanezco el tiempo exagerado en los espacios sociales en donde voy a estar porque es que soy yo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué soy yo? La famosa frase en Colombia, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Sino los vínculos de cuidado y que lo que yo haga afecta al otro. Mientras eso no suceda, pues va a ser muy difícil. ¿Pero para qué lo queremos hacer? Para articular medidas de prevención que disminuyan el impacto en el tiempo de la infección y bajar la presión sobre el sistema de salud y relacional. Es decir, si queremos defender la disciplina social, debemos tener claro para qué. Y ahí es donde yo digo el tema biopolítico, porque nos interesa la vida. Y en ese interés por la vida hay una serie de categorías conceptuales, muchas disciplinas que nos ayudarían a explicar y a prevenir, a explicar y a intervenir. Si tenemos la categoría de anomia como una categoría explicativa y no por el vínculo o por el lado positivo que gestione, sino que nos dice, mire, la anomia es un impedimento para el desarrollo de la disciplina social, deberíamos pensar entonces cómo articular lo que la anomia ha roto. Y no hay otra cosa que vínculos significativos. Y vínculos significativos en esos pequeños colectivos que van haciendo comunidad, en el sentido, en la lógica más tradicional de comunidad, de vínculos afectivos, donde se van dando cierto nivel de relación como la familia en estos días, ¿vale? Entonces yo agradezco muchísimo la atención que han tenido en esta presentación interrumpida por la falla técnica. Espero que esa falla no haya roto y fracturado como la anomia, la conexión en sí misma de la argumentación. Y nada, le cedo la palabra al profesor Fabricio entonces para que podamos moderar y llevar adelante la conversación en el tiempo que nos queda. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nelson. Muy interesante. Mira, te quiero comentar una pregunta que hizo Carlos Arango, que tiene que ver con todo esto. ¿Es necesario caracterizar cuáles son los estándares morales vigentes actuales y en qué contexto? Yo creo que eso está conectado con ese argumento que hiciste de que necesitamos una ética mínima. De acuerdo, Carlos, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, yo creo que los investigadores sociales y quienes trabajamos en intervención social tenemos que perder el miedo a un determinado posicionamiento. Es decir, si hablamos de una categoría como la anomia, debemos estar en condiciones de decir, oiga, ¿qué nos vincula? Nos vincula el cuidado del sentido del otro, nos vincula el bienestar del otro, nos vincula la posibilidad de acompañarnos. Es decir, esos elementos mínimos creo que es una consecuencia de esas grandes discusiones por la asepsia y la limpieza teórica, la que nos ha impedido en un momento determinado tomar posición, pero tomar posición no significa que estemos en un ámbito autoritario de ejercicio de poder que siempre existe. El ejercicio de poder siempre existe. El tema es que el poder no construya. En eso Tomás Fáñez tiene unas cosas muy interesantes y dice, siguiendo a Foucault, el poder no puede, ¿para qué el poder? O sea, el poder debe poder, porque si el poder no puede, entonces no es poder. Toda relación está matizada por un poder, y eso ya lo sabemos con Foucault. Entonces yo sí creo que debemos definir una serie de normas y elementos mínimos a partir de los cuales relacionarnos, que no vienen necesariamente de la voz de los profesionales ni de los científicos, sino en conjunto con la comunidad, y esa comunidad incluso son las comunidades de afecto y sentido más cercanas. Y a partir de allí vamos identificando con certeza un montón de cosas que van apareciendo comunes y que son las que aparecen como la solidaridad cuando hay una emergencia, que finalmente uno logra bajar esas presiones o esas resistencias de relación, por llamarlo de esa manera, que en otras ocasiones no dejarían que uno se vinculara con otros. Entonces yo sí estoy de acuerdo con la pregunta que le di a Carlos, de que es importante, si no que los definamos, sí que los propongamos y que los pongamos en circulación, de la misma forma que tenemos que alzar la voz para decir aquello que no es deseable, como por ejemplo las condiciones de violencia política que se siguen dando en el país, luego de que estaban construidas unas condiciones mínimas para avanzar a un escenario de convivencia mejor que el que tenemos hoy en día. Oye, Nelly Ayala
pregunta con respecto a este tema de los estándares morales y ella lo vuelve más personal. Ella pregunta, entonces tenemos que vernos, ponernos frente a nosotros mismos. De acuerdo, porque ahí, y gracias a Nelly por la pregunta, tenemos que colocarnos delante de nosotros mismos para entender hasta dónde lo que yo hago afecta y perjudica la condición de que el otro tenga. A mí eso me parece fundamental. Y en un país como Colombia, por ejemplo, coloco un caso particular, hacer una fila. Hacer una fila en un momento determinado, ¿qué significa? Que yo me puedo colar, me puedo colocar adelante porque llegué, por la edad, por lo que sea, no sé, no tengo ni idea, ¿sí? Pero es colocarnos delante de nosotros mismos, estoy completamente de acuerdo. Ante la lógica de la figuración, ante la lógica de la reflexividad, que no es un ejercicio sencillo, el ejercicio de pensar en el efecto de lo que hago. Yo creo que sí, esa es parte, yo creo que de lo que debería promover la educación. Hablando de anomia, justamente una de las condiciones que explican históricamente los estudios de anomia de Merton hasta los 60, 70, es que los bajos niveles educativos inciden en la anomia. Si lo pienso desde el punto de vista simbólico, yo creo que justamente tiene que ver, por colocar la hipótesis en otros términos, que los bajos niveles educativos son universos simbólicos limitados. Creo que la educación no es el técnico, la educación es la posibilidad de entregar repertorios interpretativos y simbólicos múltiples para la toma de decisiones y para esa reflexividad. Entonces, lo que muchas veces tenemos son educaciones muy limitadas de repertorios interpretativos, casi que a uno o dos, donde el riesgo autoritario se vuelve muy importante y en ese riesgo autoritario justamente la condición de la primera persona del singular, de ese narciso, aparece como elemento explicatorio. Oye, Emilio Espejo me pregunta, ¿los comportamientos prosociales son posibles en contextos anómicos? Profesor Emilio lo pone uno a pensar. El comportamiento prosocial en contextos anómicos. Por definición no, pero yo pensaría una cosa diferente en relación con la hipótesis que estoy desarrollando, Emilio, y es, el problema del anómico tiene que ver de la relación macro-micro, individuo-colectivo. Pero de todas formas, el individuo, el comportamiento prosocial, tendría la posibilidad de existir en el pequeño grupo desconectado del máximo grupo. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos ver? Creo yo en este momento que lo podemos ver, por ejemplo, en las manifestaciones que han tenido los diferentes sectores económicos en la calle, que no reconocen ciertos niveles de autoridad estatal, pero que de alguna forma también están organizados. De alguna manera, la organización del sector económico informal. Es decir, yo creería que justamente el problema de la anomia es un problema del orden estructural o macrosocial, pero existirían unas condiciones de supervivencia que están desconectadas del elemento estructural. Y ahí habría un elemento prosocial en pequeño. Lo podría uno exactamente igual mirar en los ejemplos que coloqué al final sobre Rodrigo de No Futuro o el sicariato en No Nacimos para Semilla. Y ahí creo que el reto que tenemos es justamente no pensar la explicación de la anomia en el plano estructural, sino en el plano relacional en donde opera y a nivel de la incidencia de las condiciones neoliberales de individualización en diferentes escenarios. Pero igual me quedo pensando la pregunta, respondo intuitivamente en este momento, pero creería que no se rompe en la medida que hay grupos donde estas personas operan en solidaridad, pero desconectados del grupo mayoritario de lo social. Hay otra pregunta del Juan José Torrente Rocha y pregunta, ¿el neoliberalismo podría ser el resultado de la cosmovisión y de nuestros valores o es un sistema de valores impuestos? Es un sistema de valores impuestos sobre el cual no tenemos ninguna manera de incidir. Es decir, por decirlo de alguna manera, es la atmósfera política en la que nos correspondió vivir.
Ahora, no es una atmósfera mayoritaria, también tengo que señalarlo, Juan José. Eh, en el doctorado de Psicología en la Universidad del Valle hemos venido haciendo ese ejercicio porque nos parece riesgoso darle el componente totalitario al neoliberalismo. Y reconocemos por lo menos otras dos formas de organización colectiva que comienzan a existir que hacen contrapeso al neoliberalismo. Lo que pasa es que el neoliberalismo, al estar tan colocado en los grandes sistemas económicos y políticos del mundo, pues es tremendamente visible. Pero creemos, por decirlo de alguna manera, que el neoliberalismo no es la única mano que mece la cuna. Hay otras manos, con todas las discusiones ético-políticas que puedan tener. Y estas otras dos manos que reconocemos y que hemos discutido en el doctorado en la Universidad del Valle son el comunitarismo, que no estamos hablando de comunismo, sino comunitarismo, de Mitai Azioni, y también de alguna manera en otro lugar de resistencia las anarquías o los anarquismos contemporáneos. Entonces, me parece importante pensar que el neoliberalismo entra como una lógica impuesta en determinados sistemas, pero no es la única. Pero igual, por ser elementos del orden del discurso social, no son elementos frente a los que uno elija. Es decir, a uno no le pasan una carta ideológica y uno dice, quiero 30% de comunitarismo, 20% del neoliberalismo y tal, y por eso lo señalaba, esas son las condiciones de subjetivación en las que existimos. Entonces, las condiciones de subjetivación en las que estamos nos trazan, nos definen, nos marcan y nos dan forma, por supuesto. ¿Cómo resistimos a esas condiciones de subjetivación? Con la pluralidad o la posibilidad de tener una pluralidad de repertorios interpretativos y la reflexividad derivada de ella, ¿sí? Pero finalmente es la época en la que nos correspondió y las coordenadas históricas pues son. Ahora, no estoy hablando de un fatalismo, en lo más mínimo. No estoy hablando de que fue lo que nos tocó y pues de malas y ajustémonos a eso y ya la vida está predefinida. No, no estoy en el fatalismo que nos marcara muy bien Martín Baró. Lo que señalo es, hay unas condiciones que son las que son, como la familia en la que nacemos, el barrio donde crecimos, el colegio donde nos pusieron a estudiar, y gradualmente vamos haciendo elecciones que igual son contenidos seleccionados, que nunca son completos, y en ese sentido el neoliberalismo sí se nos impone. Yo creo que sí se nos impone, pero como también se nos pueden imponer otras cosas, como el comunitarismo o perspectivas anarquistas. Nosotros hemos identificado esas tres fuentes de organización social, ideológico-económica que están incidiendo. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos ver el comunitarismo? El comunitarismo comienza a parecer muy interesante, por ejemplo, a nivel de psicología rural y campesina, y que ha sido muy, muy clave en estos tiempos de pandemia, cuando han aparecido los textos de alimentos kilómetro cero, los huertos, el autoabastecimiento de los alimentos, el reconocimiento campesino. Cuando hablamos de eso, comenzamos a tener en cuenta otros textos que generan acciones que existen, que están presentes y que no son del todo neoliberales y que funcionan gracias a lógicas solidarias. Y creo que el comunitarismo de Mitai Azioni es una fuente de trabajo interesante. Si bien no el único autor, es como un elemento de trazabilidad que podemos continuar. Entonces, yo creo que hay unas condiciones que son ineludibles, que entenderlas ayuda a liberarse un poco y que estamos en ellas porque fue lo que nos correspondió como los sujetos históricos de este momento en donde nos correspondió existir. Tienes el micrófono apagado, Fabricio. Qué pena. Yajaira Leighton comenta que de hoy en adelante va a ser sálvese quien pueda. ¿El futuro de la salud en la era del autocuidado será posible? La pregunta. Esa es la pregunta, claramente, esa es la pregunta. Y esa es la pregunta también, sobre todo a la salud. Es decir, y voy a la pregunta específica. ¿El futuro de la salud en la era del autocuidado? Pues es que hay cosas que no son solamente de autocuidado, ¿no? Es decir, una infección o una enfermedad hereditaria en condiciones de autocuidado, en otras no.
frente a este tipo de cosas, y es donde entra el complejo psi de la psicología, pues claramente sí nos interpelan a que los psicólogos con nuestro conocimiento derivemos y observemos un conjunto de prácticas y de propuestas para que la gente se cuide. Y por eso hablamos, tenemos que enseñar a la gente a usar adecuadamente tapabocas, al lavado de manos en un tiempo específico, al distanciamiento, al lavado de superficies. Y eso quienes trabajan en medicina conductual lo saben perfectamente, o en técnicas de aprendizaje o desarrollo de hábitos. Y la psicología en eso es muy eficiente y funciona. Y funciona, pero no es solo ahora. También lo ha sido con el VIH-Sida, ¿vale? Es decir, el tema del VIH-Sida para mí es el ejemplo también prototípico al cual tendríamos que comparar parte de lo que está pasando. Que funcione el tema del autocuidado, es decir, coloquémoslo en clave utópica. Si funciona, en diciembre debemos estar en 0 contagios sin vacuna. Esa debería ser la lógica. En 0 contagios sin vacuna. Entonces, más o menos es lo que está pasando en algunos lugares de China. En Wuhan, por ejemplo, están en 0 contagios. No sé las cifras cómo están en este momento, creo que siguen en ceros, pero hay lugares en que han tenido altas tasas y están en 0 contagios por autocuidado. Y ese autocuidado tiene que ver con un sentido colectivo. Si ahí es donde me parece a mí importante, el sentido colectivo. Basta ver los noticieros, lo que nos están mostrando de imágenes, cuando le dicen a la gente, cuídese. Entonces la gente tiene el tapabocas acá, se lo pone acá y le dice al periodista, ya. Entonces, y es ahí donde yo creo que la propuesta explicativa que estoy proponiendo nos puede ayudar. Y es por qué la gente no lo hace, por esa ruptura. Porque no le importa, porque no conecta, porque no significa el efecto que tiene el no cuidarse, no solo para sí, sino para otros, porque en lo inmediato seguro hay consecuencias que son más graves que la misma infección por coronavirus. Entonces, yo creo que esta pregunta que nos hace Yajaira, del sálvese quien pueda, aplica para el COVID, pero aplica para otro montón de cosas, y el sistema de salud claramente entra sobre una lógica de privatización, una lógica de neoliberalismo, una lógica muy diversa. Ahora bien, también hay que analizarlo. No soy quien tiene los datos, pero cuando uno mira un poco la prensa mundial, perdón, cuando uno mira la prensa mundial, se da cuenta que el sistema de salud de Colombia no es el mejor, pero tampoco es el peor. No está completamente privatizado, pero tampoco funciona tremendamente bien. Primer punto. Segundo punto, ninguno de los sistemas sanitarios del mundo en su estructura básica estaba preparado para funcionar con esto. Es decir, Italia colapsó, Nueva York colapsó España, colapsó China. Todos estos lugares tuvieron que hacer hospitales de campaña alternativos. En Colombia el debate hoy es que el hospital de campaña alternativo hecho por ferias no se utilizó. Entonces algo funcionó también, es decir, tampoco podemos suponer que tenemos solo agua sucia encima de nuestras cabezas. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos no ha llegado a más del 95% y no ha colapsado el sistema. Es decir, los sistemas alternativos no han tenido que entrar a operar y eso también hay que mirarlo de una manera muy importante, ¿sí? Y uno supondría que hay unos elementos técnicos que permiten la reapertura. Elementos técnicos además de económicos. Yo tengo la hipótesis que el otro elemento económico no es el salvamento del sector privado, es el mismo salvamento del sector público. Porque si el sector privado no produce renta en este segundo semestre del año, no hay puesto para el próximo año que financie el Estado. Entonces es un gana-gana, Estado, sector privado, con la reapertura, y pues hay que seguir insistiendo estas medidas de protección para ver en sálvese quien pueda cómo funciona. Otra pregunta, Emilio. Pregunta, ¿la anomia como una emergencia de resistencia a un régimen perverso? No, yo no creo que la categoría de anomia sea una categoría de resistencia. Yo creo que la categoría de anomia es una categoría de consecuencia, de la cual la gente opera como la forma de su cotidianidad, que pone en evidencia la desconexión. Yo pensaría que es ahí justamente en esa pregunta de Emilio, y hay algunos textos en esa línea que están, lo podemos conversar después, Emilio, es la anarquía. Es decir, el anarquismo podría llegar a ser una manera de resistencia a estas condiciones de dominación o el mismo comunitarismo.
Por eso hablé de esos tres sistemas socioeconómicos, sociopolítico, económicos al mismo tiempo, ¿sí? Porque entre ellos se hacen equilibrio, entre ellos se contrarrestan fuerza, pero no creo que la anomia sea una reacción de resistencia. La anomia es un efecto relacional que tiene como característica la desconexión entre grupos que deberían tener la posibilidad de articularse colectivamente. Y esta articulación colectiva no supone la unificación totalitaria o autoritaria, ni más faltaba. Supone el reconocimiento de la ética mínima. Por eso a mí esa categoría de Adela Cortina me resulta muy interesante. Pero en respuesta corto, creo que la respuesta que daría a tu pregunta es no. Y las acciones de resistencia estarían, a mi entender, más en alternativas como el comunitarismo o la anarquía, que son formas de organización deliberadas y de respuesta a ciertos modelos frente a los cuales políticamente no existe acuerdo o no se está en connivencia. Muy chévere, gracias. Carlos pregunta, ¿cuáles serían las organizaciones colectivas que en la actualidad están influyendo en Colombia y que orientarían acciones colectivas frente al COVID? Yo pensaría, hay dos niveles de esa pregunta que nos hace Carlos. Algunas que están incidiendo, yo diría que son grupos pequeños organizados en el plano campesino, en el plano docente, en el plano familiar mismo, ¿sí? Las pequeñas microempresas que funcionan en ese plano. Pero si yo intento jalar y llevar con fuerza la pregunta de Carlos a otro ámbito, de las que podrían orientar acciones colectivas frente al COVID, mi respuesta sería que deberían ser los colectivos culturales. Sin lugar a dudas, los colectivos culturales. Porque los colectivos culturales tienen la capacidad de la movilización afectiva. Y esa movilización afectiva es una movilización estética que vincula, que tiene la capacidad de vincular. Por eso decía la importancia del comentario del encargado de la gestión de la pandemia en España, de llamar a los influencers. ¿Sí? El fin de semana pasado tuve la oportunidad de ver el show de Delirio en Cali online. Y la advertencia que hicieron, quienes han visto algún día en la vida personalmente, ahora se puede ver online, lo pueden rastrear para verlo. Lo que decían es que el gran reto es salsa y circo, donde el contacto físico per se es lo que es. El gran reto para poder hacer el show de Delirio y mantenerse había sido desarrollar una estrategia de no contacto. Y el tema con Delirio es que quienes bailan en Delirio son las escuelas de salsa de Cali. Y hay gente de todos los sectores sociales, particularmente los sectores no favorecidos, entre comillas. ¿Sí? Entonces, cuando uno observa Delirio, lo que uno observa fundamentalmente es gente que tiene la posibilidad de modelar afectiva y estéticamente al resto. Es que uno ve Delirio y bailan hora y media y no se tocan. No dice, pero ¿cómo bailan salsa con circo y no se tocan? No se tocan, los invito a que lo vean. ¿Sí? Los invito a que lo vean. La posibilidad de que este personaje, Suso Show, hable de una manera diferente sobre esto. La posibilidad de que Alejandra Zárate lo haga. La posibilidad de que el loquillo, esta gente que tiene los elementos estéticos para vincular, yo creo que son aquellos que van a tener esa posibilidad de influir para orientar la acción colectiva. No vamos a ser los académicos. Debían ser los cantantes, debían ser la gente que tiene influencia. Y yo no me canso de contar esta anécdota porque seguramente cada vez me la escucha más gente. Hace 3, 4 años, el concierto de la Feria de Cali, fui primer cantante Gilberto Santa Rosa. Los académicos nos preciamos el ego para que nos hablen, o cuando hablamos de nuestro índice H, ¿cuántas citaciones tiene nuestro máximo artículo, no? No, mi máximo artículo tiene 300, 400, 500 citaciones, y eso es una cosa top. Bueno. Comienzo del concierto de la Feria de Cali, sale Gilberto Santa Rosa, canta Cuenta Regresiva, 60,000 personas en el Pascual Guerrero cantando Cuenta Regresiva, más el montón de gente que ya se sabe la canción fuera que no está allí. Eso es tener impacto. El impacto no es el índice H de un artículo. Yo lo siento mucho. Entonces eso no lo vamos a generar con estas conferencias.
esta conferencia lo que puede generar es sensibilidad del amigo que tenga el amigo que es cuentero, que es no sé qué, que pueda llegar al de televisión y decirle, oye, hermano, usted tiene una responsabilidad de vinculación social a partir del afecto y de la estética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es su responsabilidad. Su responsabilidad no es solamente hacer reír a la gente en este país burlándose del otro. Yo creo que es en los grupos culturales, los grupos artísticos, que tenemos esa bisagra capaz de articularnos hoy en día. No somos nosotros con estas charlas, por más satisfechos que nos sintamos, por más que se nos conecten 100, 250, 30 personas, da igual, aquí no lo vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar si somos capaces de colocar a otro que funciona en ese elemento estético en la primera línea y decirle que ahí está y decirle por qué. Oye, Laura Liliana Gómez pregunta sobre el papel de los medios de comunicación y mucho más con las redes sociales en la influencia sobre el comportamiento de las personas. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo está jugando este papel en esta crisis? Pues está jugando mucho. El problema es en qué dirección juega. Juega muchísimo, muchísimo, porque es el principal medio de simbolización y explicación de lo que sucede para la mayoría de la población. Es decir, nosotros en la academia tenemos diferentes fuentes de referenciación y de contrastación de lo que está pasando. La literatura, la ciencia, el arte, hasta los noticieros. Y lo coloco en ese tono irónico, hasta los noticieros. Eso que nosotros decimos hasta los noticieros se convierte en la única fuente de construcción de realidad para muchas personas. Entonces juegan un papel absolutamente determinante. Y no todo el mundo utiliza el Internet para buscar y contrastar fuentes también. Entonces, en esa línea, creo que el problema no es si inciden o no inciden, porque sí inciden. Y nosotros lo hacemos cuando hacemos esto, incidimos. El asunto es cuál es el contenido, la dirección y el efecto de esa incidencia. Y es ahí donde está la observancia de las diferencias que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una observancia de miedo, de autocuidado, de protección, del sálvese quien pueda. Es decir, ¿qué es lo que están construyendo los medios y qué están construyendo las redes? Y recuerden que comencé la conferencia con un meme que decía, comienza el juego, el que llega a diciembre ganó. Pero el reto sería que todos debemos llegar a diciembre si seguimos las pautas de disciplina social. Lo que está por debajo de esta conferencia es que no va a ser así, que hay un elemento estructurante en nuestra relación, que es la nómina, ¿sí? Pero juega un papel muy importante. Y yo reitero eso. Si los medios de comunicación fueran más estéticos, más artísticos, más emotivos en lo positivo, en modelar positivamente, en generar identificaciones, fantástico, pero no identificaciones con las muñecas de la mafia, ¿sí? Es decir, esa no es la identificación necesaria. Hay un elemento súper paradójico de una responsabilidad social que le cabe a los medios de comunicación en Colombia. Si ustedes miran RCN Internacional y Caracol Internacional, tienen programas culturales que no emiten en Colombia, de una calidad simbólica increíble, y no los emiten en Colombia. Aquí lo único que emiten es narconovelas, dramas, violencia. Yo me pregunto por qué los canales privados en Colombia no emiten los programas culturales que emiten en su parrilla internacional. Esos programas internacionales de esos dos canales se ven en Colombia. Y yo no acabo de entender por qué. Y a la mayoría de colombianos, además, Señal Colombia nos parece aburridísimo. Entonces, tenemos ahí unos elementos por ir gestionando para mejorar. Entonces, eso podría responder a la pregunta que nos acaban de formular. Gracias. Y hablando de ver tele, ¿sí sabes que estoy viendo la historia de Simón Bolívar? Estoy fascinado. Fascinante. Bueno, Wilson López te pregunta, son distintos niveles de impacto. No se puede confundir el impacto entre académicos y otro es el impacto en las redes sociales o en las comunidades. Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Ahora, para llevarlo a un plano más de lo que me convoca en esta conversación, es el impacto de disminuir la infección.
Entonces, digamos, en ese sentido, para mí el tema es disminuir la infección, un impacto efectivo, que también lo conseguimos con un impacto del orden reflexivo, ¿sí? Pero digamos que en este momento a mí lo que me convoca a esta reflexión es más que la reflexión misma, que sí, me convoca el impacto práctico en disminuir el contagio y en disminuir la velocidad de contagio y la gente con riesgo de muerte por el virus. O sea, me convoca, por decirlo en un sentido más básico, un interés profesional más que un interés académico. Que lo articulo por el académico está bien, pero la pregunta mía es cómo hacer para que esta cuestión vaya, porque me interroga en el interés profesional, básicamente. Sí, pero estoy de acuerdo con Wilson, son impactos distintos. Y sin lugar a dudas, aquí quien escuche tiene alguna idea, controvierte, apoya, y es diferente, de acuerdo. Pero ya me encantaría que Gilberto Santa Rosa cantara un artículo de impacto Q. Sí. Oye, mira, Edith Hernández está preocupada de pensar que los académicos o docentes no tenemos ninguna o casi ninguna influencia en la conducta de las personas. Yo creo que eso no es tan así. Creo que eso no es tan así. Es decir, si no sucede, estamos teniendo serios problemas en el propósito misional de la educación. Porque lo mínimo que debería pasar, Edith, creo que es que los estudiantes por lo menos aprendan a ser profesionales con nosotros, en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo creo que también hemos perdido el momento sobre eso que señalaba alguien, creo que era Nelly al comienzo con la pregunta, la posibilidad de colocarnos delante del espejo y reflexivamente saber que nosotros somos, para mal o para bien, una figura de identificación para nuestros estudiantes. Y ahí hay un proceso relacional social básico que por defecto se da y que para cualificarlo creo que tenemos que colocarnos reflexivamente delante del espejo. Entonces, todos recordamos maestros y maestras que nos impactaron la vida, profesional, escolar, de muchas maneras. Creo que ese es el elemento reflexivo frente al cual tenemos que llegar, pero nuevamente creo que tenemos una serie de lastres que arrastramos de la asepsia para no asumir una serie de compromisos y de situaciones que explicamos muy bien en la teoría, pero que no traducimos a nuestra práctica. Creo que la relación docente, por definición, es una relación simbólica de identificación y que estaríamos obligados en ese marco ético a ejercerla de una forma reflexiva delante del espejo. Muy bien, y estoy muy de acuerdo. Oye, quería preguntarte, esta pregunta es mía, ¿cómo anda la situación del entrenamiento ético de los niños y los jóvenes y los estudiantes en general allá en Colombia hoy en día? ¿Cómo está eso? Porque uno de los puntos que tú argumentaste es, necesitamos más ética, la gente tiene que tener más principios éticos. Yo creo que ahí hay dos niveles. Si uno lo miraría y como tu entrenamiento ético, si uno lo mira por cátedras, Colombia todo lo quiere resolver a base de cátedras. Entonces siempre hay unas cátedras cívicas, una cátedra de constitución, como si saber la norma fuera consecuencia de asumir comportamientos acordes con la norma. Pero yo creo que justamente el ambiente está tan marcado por muchos referentes que son superiores al ambiente educativo escolar, donde esas condiciones de entrenamiento entran en desventaja, porque aparecen como, ¿cuál será la mejor palabra para decirlo sin que suene vulgar? Voy a decirla, me disculpen, sin que suene estúpido ser decente. ¿Sí? Porque la lógica del atajo es otra en el medio externo que es mucho más fuerte. Entonces, dependiendo de los escenarios simbólicos, creo que es diferente. Yo creería que hay que fortalecer, y creo que con eso te respondo, fortalecer los contenidos simbólicos en la educación, es decir, fortalecer la literatura, fortalecer los medios de comunicación, para que esos entrenamientos y habilidades éticas se consoliden. ¿Sí? Es decir, eso tiene que ser importante. Yo siempre coloco este ejemplo como manera. Si las radios comunitarias, si las radios escolares se centraran mucho más en la lectura de literatura, en la lectura de otro tipo de cosas, que no tiene que ser los grandes clásicos, Hamlet, Shakespeare,
el mismo García Márquez, sino cosas hasta divertidas, la gente va a entender que hay, los niños, los jóvenes y la gente adulta va a entender que hay lugares diferentes a los medios habituales en donde pueden encontrar referentes. Pero yo creo que ese es un ejercicio que está por construirse muchísimo y consolidarse muy fuertemente, pero en resistencia, ahora sí, a los medios de atajo que tenemos habitualmente y a la ruptura, por volver al tema de la conferencia, a la ruptura de propósitos y medios para alcanzar los medios, para alcanzar los objetivos, perdón, ¿sí? Mientras esa ruptura, propósitos y medios, solamente lo tengan unos sectores de la sociedad, va a ser muy difícil. Y ahí la educación es un elemento fundamental, y la educación entendida como enriquecimiento simbólico para comprender la acción que puedo ser capaz de desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Mira, María Fernanda Figueroa te pregunta, creo que el reto es poder generar impacto desde cada uno de los espacios en los que nos encontramos, desde cada esquina del conocimiento. Más el impacto debe ser de todos los sentidos, más simbólica. De acuerdo. El tema es que hay momentos en que el impacto micro tiene que volverse más amplio, porque si no, entonces no alcanzaríamos nada y seguimos en la pequeña autocomplacencia del círculo inmediato. Muy bien. Bueno, ¿tienes algún comentario final? ¿Consejo final? Porque esto es un poco, queda uno como para meterse debajo de la cama, te cuento, y no volver a salir por un mes. Sí, yo dije, yo no soy optimista, tengo muy poco optimismo frente a esto. Quisiera que la cosa fuera diferente, es decir, yo quisiera haberme equivocado en esta hipótesis que he lanzado hoy el 30 de septiembre. Si el 30 de septiembre las cifras van para abajo, reconozco mi equivocación. Me parece fantástico que uno tenga que equivocarse en cosas tan importantes porque hizo una anticipación que no era correcta, y perfecto, eso sería ideal. Pero la vida cotidiana me lleva a pensar que no, y encontré en la anomia una categoría que me permite especular un poco sobre una posible respuesta, y como les dije al comienzo, estoy empezando a preparar unos ejercicios empíricos para mirar este asunto. Nada, que ha sido profundamente enriquecedor el espacio. Agradezco las preguntas de todas las personas que estuvieron, excepto una persona, no tengo el rastreo de quién era, pero de resto muy agradecido, muy interesante, que desde diferentes lugares del país estamos. Y nada, es simplemente la posibilidad de pensar, de continuar esto, y seguro que las hipótesis complementarias que nos van a proponer Wilson y Dalí y Jorge respectivamente van a ser interesantes y van a alimentar un foro muy enriquecido el viernes, que podamos estar los cuatro contigo, con Fabricio. Entonces nada, muchísimas gracias, y ojalá que no todo sea tan pesimista y haya algo de dulce de toda esta salida. Sí, precisamente Wilson dijo que lo mejor es no caer. ¿Dónde está? A ver, la encuentro. Dice Wilson. La mejor resistencia es no caer en el fatalismo. Y estamos de acuerdo. Claro, es que de hecho, cuando hacemos una hipótesis académica, ya estamos rompiendo el fatalismo. Es decir, ya es el rompimiento de la inactividad y de la pasividad. Entonces, por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana vamos a tener a Wilson López. De modo que estamos muy entusiasmados de continuar este diálogo con estas personas tan capacitadas, que vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias, Nelson. Mauricio. Y muchas gracias a todos. Un placer. Igual. Los siguientes contenidos de Unorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.